No sé por qué, pero siempre que tenemos Santa Cena, busco textos, pasajes, ¿no? Temas que vayan acorde al día de la Santa Cena, ¿no? Ahí no, digo que no tiene por qué, ¿verdad? Pero lo suelo hacer. Y hoy, amén de que vamos a tomar la Santa Cena y que es un tema, evidentemente, que va a tocar en cierta manera, porque sabéis que lo vamos a llevar a ello, pero es un texto que en estos días, porque sabéis que Mari ha estado enferma un par de semanas. Yo también en esta semana, aunque solamente no pude estar el jueves. Y quiero decir de que Mari en estos días me decía que ganas tengo de ir ya a la iglesia, ¿no? No sé por qué, hermano, pero es así, ¿no? Que ganas tengo. Y yo le decía anoche que echo de menos el no haber estado el jueves, ¿no? Y hay veces, hermanos, de que parece que no, pero de que cuando uno vive en esa dimensión es algo muy, muy espiritual, ¿no? Y de una bendición tremenda lo que sucede en tu vida, ¿no? Hay veces, hermanos, que pasan tiempo, quizás tú o yo podamos conocer a personas, hermanos, hermanas, que los ves tú como que van a la iglesia como cargados, como con una pesadumbre, como, a la iglesia, tengo que ir a la iglesia. No sé, yo permitidme, hermano, que eso no lo entiendo. No entiendo que eso sea algo continuo, ¿no? Yo entiendo, como humano que somos, que tú un día, bueno, te levantes mal, no sé, tengas cualquier cosa, cualquier problema, cualquier situación, cualquier tipo de desgana y un día, ¿no? Pero que eso sea algo cotidiano, de costumbre, yo creo que ahí hay un problema serio, un problema muy serio. Y yo alguna que otra vez me he encontrado con algún hermano o alguna hermana así, que va a la iglesia con un esfuerzo, con una, no sé, como si le costara la misma vida, ¿no? Ir a la iglesia, ¿no? En vez de ser una alegría, una bendición, decir, Señor, qué bueno, voy a reunirme con mis hermanos, con mis hermanas, voy a reunirme con la congregación, voy a reunirme con tu iglesia, voy a reunirme con lo que es el cuerpo de Cristo, me voy a reunir junto para adorarte, para alabarte, para oír tu palabra, para que tú me des dirección, para que tú me des la sabiduría, el conocimiento que yo necesito, para que tú me des la palabra que yo necesito, para que tú derrames de bendición sobre mi vida. Es decir, con ganas, ¿no? Con ganas, con motivación, ¿no? Con motivación. Y eso es algo, buenos días, mis amados hermanos, Nuestro hermano sabéis que ha salido de trabajar hace un ratito y está ahí el hermano también, para la gloria de Dios, como nuestro hermano, pero aquí están para la gloria del Señor. Y hermanos, y la cuestión es que cuando pasa el tiempo, uno sabe de que el motor interior, podríamos llamar el condimento que hace funcionar el motor, la gasolina que hace funcionar el motor, esa dinamita, que de viene la dinamis de ese espíritu cuando habla Lucas en Hechos de los Apóstoles, en ese primer capítulo, ese poder, ¿verdad?, es el que hace, es algo natural. Cuando tú tienes una vida espiritual, cuando tú vives cerca del Espíritu Santo, cuando tú vives cercanía con el Señor, cuando tú eres una persona agradecida, que reconoce y has reconocido y has considerado lo que Dios ha hecho en tu vida, en tu casa, en tu familia, el estado que tú tenías, el estado que tú ahora tienes. Es decir, cuando ya tú eso lo has considerado, lo has asimilado, lo has entendido de manera natural, en cualquier creyente lo que emana, lo que emerge es el deseo naturalmente de reunirte con los santos de la iglesia. Amén.
es algo que esta mañana quiero, por un texto que me ha puesto en estos días el Señor, tenía otra palabra, pero ya digo, ¿no? A mí personalmente, ¿no? Porque decía, Señor, tengo ganas, ¿no? De estar, tengo ganas de ir y de abrazar a mis hermanos. He hecho en falta el día que no he estado en la congregación, lo he hecho en falta, ¿no? Y el Señor me puso este texto, ¿no? Me puso este texto para que yo te lo compartiera, y te lo quiero compartir, hermano, desde una perspectiva paternal, desde una perspectiva cariñosa, amigable, consoladora, alentadora, para que tú y yo hoy nos gocemos en el día tan espectacular que tenemos. Si tú eres un cristiano serio, hoy para ti es un día espectacular. Si eres un cristiano serio, maduro, ¿por qué? Porque es un día que te reúnes en la iglesia, es un día que puedes adorar al Señor en libertad, como aquí se hace, puedes recibir la palabra, pero aparte puedes compartir la comunión, la Santa Cena, y después te vas a quedar a comer con un tiempo de comunión. Eso para una iglesia sana es una verdadera bendición. Para una iglesia sana es una verdadera bendición. Si no es así, yo quiero que tú pienses y que le preguntes al Espíritu qué ocurre en tu corazón, porque quizás te tenga que dar cuenta que hay algo que no funciona bien. Y si no funciona bien, aquí está el mayor ingeniero mecánico. Ayer veía las pruebas de la Fórmula 1, ¿verdad? Me acordé de Gabriel, que yo sé que le encanta la Fórmula 1, y me mandó un WhatsApp de que se iba para Jaén, para Cazorla, y que no va a estar durante una semana con nosotros, cuestiones de trabajo, en el autobús y demás, y me acordé de él. Pero viendo la Fórmula 1 había un detalle que decían de que todos, casi la mayoría de los mecánicos que están en los boxes son todos ingenieros, de ingenieros para arriba. Es decir, no hay cualquier mecánico, no, allí de ingeniero para arriba, ¿no? Y aquí está el mejor, en este, podemos decir, boxer, y tú como un automóvil que viene para que el Espíritu Santo pueda tocarte ese tornillo que quizás no esté funcionando bien y te ponga, y que suene como un verdadero Ferrari, ¡fof! Y puedas tomar toda la velocidad que el Señor quiere para ti en esta mañana. Amén, hermanos. Amén. Ven conmigo a la epístola de los Hebreos, Hebreos. Y cuando tú lees el texto, siempre que leemos este texto, siempre nos fijamos en una frase. Es que el pastor va a predicar. No te voy a predicar de eso, te voy a predicar de otra cosa. Aunque tú leas esa frase, aunque te lo voy a recordar, pero no te voy a predicar de eso. Te voy a predicar de otra cosa que no te puedes ni imaginar. Dice el capítulo 10 de la epístola a los Hebreos. Y el título que le he puesto a este mensaje, ahí para los hermanos que están ahí: ama animando a amar. Ama animando a amar. Dice Hebreos capítulo 10. Sabéis que es una epístola muy curiosa, esta epístola de Hebreos, con cierta incertidumbre de paternidad literaria, aunque la mayoría, pues creemos que fue Pablo quien la escribió, ¿verdad? Donde vemos la superioridad de la persona de Cristo por encima de todo. Vemos la superioridad del sacerdocio de Cristo por encima de todo. Vemos la superioridad del poder de Cristo por encima de todo. Vemos que en Cristo todo está cumplido y Él lo cumple todo. Holocausto, sacrificio, ley, todo es Él. Y en Él se cumplió todo. Ya no hay que hacer nada.
Solamente recibirlo a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas. E inmediatamente estamos delante del trono de la gracia de Dios. Tenemos un lugar santo, abierto, por su sangre preciosa, delante de su presencia. Ya no hay que ir a ningún sacerdote, ya no hay que ir a ningún altar, ya no hay que ir a ningún lugar, ya no te tienes que poner delante de nadie, ya no tienes que hacer ningún sacrificio, ya no son tus esfuerzos, ya no son tus obras, ya no es lo que tú hagas, lo que tú sepas, lo que tú quieras decir, lo que no quieras decir, lo que quieras hacer, no tengas que hacer. Nada de eso vale, solamente la muerte de Cristo, la cruz del Calvario. Amén. Porque todo es por gracia. Bendito sea el Señor. La superioridad de Cristo en todos los aspectos. Y de eso trata, más o menos, ¿verdad?, con algún que otro tema mucho más profundo, esta epístola a los hebreos. Pero dice el capítulo 10, quiero leerte ahí 2, 3, 4 versículos, que dice el capítulo 10, verso 24, verso 24. Dos versículos, te voy a leer dos versículos. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aleluya. Amén, hermanos. Quiero que estés conmigo 15, 20 minutos, que es lo que voy a tardar en este mensaje. Que estés conmigo, que no te pierdas. Y a ser claro, conciso, porque quiero decirte que la Iglesia debe mostrar su amor porque tiene buenas consecuencias. La Iglesia tiene que mostrar su amor porque tiene buenas consecuencias. Pero yo quiero preguntarte, ¿qué es la Iglesia? Nosotros, ¿no? Nosotros somos la Iglesia. Por lo tanto, tú debes demostrar su amor porque tiene buenas consecuencias. ¿Verdad? Considerémonos unos a otros para estimularnos a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando aquel día se acerca. Hermanos, considerémonos. Quiero compartir 2, 3 palabras ahí claves y pasar ahora a la Santa Cena, pero quiero que estés conmigo en esta mañana. Amén. Mira, considerémonos, viene de una palabra griega que es kataneo, que indica observar detenidamente, comprender, mirar. Por lo tanto, cuando tú consideras algo, tú lo consideras porque tú lo has mirado, tú lo has observado y tú has entendido que es aquello o aquel alguien que estás representando. Tú lo entiendes perfectamente qué es lo que es. Tú lo has considerado. Es decir, denota la acción de la mente al comprender ciertos hechos acerca de algo. La Iglesia, tú y yo, miramos, consideramos. Quiero decirte que esto te lo está diciendo el Señor en esta mañana, es la palabra de Dios. Sabéis que yo no voy contando historias, a mí las historias no me gustan en los púlpitos. Yo no cuento historias en el púlpito, yo predico la palabra, la palabra. Considerémonos. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que considerémonos, es decir, que tú me consideres a mí y yo te considere a ti. Que tu hermana consideres a aquella hermana y tu hermana consideres a la otra y tu hermanita consideres a esta y tu hermano consideres a aquel. Que lo veas, que lo entiendas y que lo comprendas cuál es su situación. Que te percatas de ello, que lo examinas, que le das importancia, atención, miramiento. Esto es la palabra considerar.
considerémonos. Como cuando se considera, por ejemplo, y tú estás frente a un niño, tú darte cuenta que tú tienes que explicar un tema muy profundo y es un niño quien tiene delante. Tú consideras, ves, examinas, ves que un niño, y como ves que un niño, adaptas el mensaje que tienes, porque consideras que es un niño, lo has considerado. Por lo tanto, tú cuando miras a la iglesia, tú tienes que considerar, en primer lugar, que es la iglesia. Tú no puedes considerar a tu hermana diciendo, ay fulanita, ay menganita. Cuidado, porque es la iglesia del Señor. La tienes que considerar como hija o hijo de Dios. O mira, es que fulanita, hay que ver, fulanita. ¿Cómo fulanita? Ten cuidado que su papá, te está oyendo lo que estás diciendo de su hija. Gloria a Dios. ¿Amén, hermanos? Amén. Es decir, hermano, tienes que considerar que es de vital importancia, ¿verdad? Que es de vital importancia considerarnos unos a otros. Considerarnos unos a otros. Lo que somos, cómo somos, que sabemos, que entendemos, de dónde venimos. Es decir, quizás nos podemos pasar un poco porque quizás no tengamos ese conocimiento cada uno de nosotros, pero al considerarnos y considerarnos desde una perspectiva, entendiendo que somos iglesia, nos vamos a considerar con un aspecto, y es el aspecto del amor. Porque en la iglesia, si hay algo y debe de haber algo, es amor. ¿Amén? Pero quiero que leas esos dos versículos. Dice, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Estimularnos. Tú conoces lo que significa la palabra estimular, ¿verdad? Que viene también, para aquellos que conocéis y os gusta, y viene de una palabra griega que es paroxismos, que significa hacer una estimulación de todos los sentidos. Estimulación, es decir, animar, que significa estimular, alentar, avivar, dar aliento. Por lo tanto, la palabra de Dios dice a la congregación, hijos míos, hijas mías, consideraos unos a otros, porque soy mi iglesia, soy mi cuerpo, consideraos unos a otros y estimularnos, es decir, y animaros, alentaros, avivaros, soplaros del fuego del Espíritu en vuestros corazones. ¿En consecuencia de qué? Dice, para el amor. ¿Lo lees? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Qué ocurre, querido hermano, querida hermana? Nos tenemos que estimular. Por eso nos tenemos que considerar. Al considerarte, tú no eres injusto en el juicio. Porque cuando nos consideramos, pero nos consideramos desde una visión de reino, desde una visión de iglesia, tú cuando me consideras a mí no me consideras injustamente, sino justamente entendiendo y comprendiendo qué soy yo delante de Dios. Y sabiendo o suponiendo por lo que yo pueda estar pasando, por lo tanto no me juzga,
sino que al contrario, al considerarme, me estimulas, me alientas, me animas, me avivas. ¿A qué? Al amor. Mira esta cuestión, porque cuando dice al amor y a las buenas obras, ¿sabes por qué? No es que te tenga que estimular a las buenas obras, sino que las buenas obras es un resultado del amor. Es que cuando tú amas, el resultado de tu amor son las buenas obras. Es la acción. El amor no es algo estático. El amor es algo que está en movimiento. Y el amor en movimiento es cuando se ve las buenas obras en medio de la iglesia. Hermanos, debemos de animarnos mutuamente. Quiere decir el autor, la palabra de Dios, uno de los deberes humanos más elevados es el estímulo. Es decir, animarnos, alentarnos para el amor, porque ello va a llevar que nosotros tengamos buenas obras. Y la iglesia madura, la iglesia seria, la iglesia que avanza, es la que considera y estimula al amor para que la iglesia sirva en medio de la iglesia y en medio de aquellos que puedan tener necesidad, en medio de los necesitados. Hermanos, hay una regla en la Marina Británica. Dice que hay una regla que dice: ningún oficial dirá nada que infunda desánimo a otro oficial en el cumplimiento de su deber. Quiero que esto lo entiendas bien. La Marina Británica dice de que hay una regla, que es que ningún oficial dirá nada que infunda desánimo a otro oficial en el cumplimiento de su deber. Te lo traslado de una manera sencilla, cotidiana y común. Se encuentran dos hermanas por la calle y la una a la otra: hermana, ¿cómo estuvo el culto? Bueno, tú sabes, no sé, fue muy largo, pastor nos dio un tostón. Oh. A la otra semana se ven esas dos hermanas otra vez. Hermana, ¿cómo? Bueno, tú sabes, este domingo fue muy corto, el domingo pasado muy largo, este domingo muy corto, yo no sé qué pasa, pero... El tercer domingo ya no quiere ver a esa hermana, ya es que no quiere, y bueno, ya no voy más a la iglesia. Y eso, te digo una cosa, eso ocurre, ¿eh? Eso ocurre. En vez de ver a la hermana y decir, la iglesia es una bendición, porque estés tú, no estés, vengan más, vengan menos, haya 200, haya 20, el Señor está. Amén. Y donde el Señor está, sobra todo lo demás. Donde el Señor está, sobra todo lo demás. Cuando tú tienes esa actitud de ver a un hermano o una hermana y ya no infundirle desaliento, sino, ojo, escúchame que esto es serio, obedecer, no al pastor, no, sino a la palabra de Dios. Amén. Considerar y estimular, animar, alentar al amor, amén, para que ese alma sea levantada, sea animada, sea avivada, para que pueda dar fruto delante de Dios, porque por sus frutos los conoceréis.
El que no da fruto, ¿por qué no da fruto? Porque le falta amor. Y si le falta amor no va a agradar al Señor. Porque dice que el amor, el resultado, son las obras, es decir, los frutos. Por lo tanto, si tú no tienes fruto es porque no tienes amor. Y si no tienes amor no vas a agradar al Señor. ¿Me entendéis hasta aquí? Esto es más serio de lo que parece, ¿eh? Básico, sencillo, pero muy serio. Porque ahora vamos a ver una cosa. Esto es muy serio, ¿eh? Dice, hay un texto en Job 4:4 que dice de que Job, después de haber sido tocado, ¿verdad?, su vida, hay uno que se pone delante de él, Elifaz, y le dice, y le va a decir: Job, tú eras aquel hombre que nos aconsejaba, pero ahora estás de una manera que estás decaído, y le recuerda unas palabras en el 4:4 y le va a decir: tus palabras han mantenido en pie a otros. Amén. Tus palabras han mantenido en pie a otros. Ese era el testimonio de Elifaz con referencia a Job. Qué bueno es que un hombre o una mujer, hermano tuyo, te vean en la calle y te digan: hermano, gracias, porque tu palabra, porque tu consejo, porque tu saludo, porque tu ánimo, el que me diste, me ha levantado y aquí estoy firme para la gloria del Señor. Hermanos, la iglesia es una comunidad de creyentes, hombres y mujeres, donde unos a otros se edifican, se animan, se estimulan y se sirven los unos con los otros con los dones que Dios nos ha provisto. Bendito sea el Señor. Y la palabra de Dios está llena de unos a otros. Podemos ver Colosenses 3:13, que va a decir: perdonándoos unos a otros. Perdonándonos unos a otros. Gálatas 6:2, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Romanos 14:19, edificarnos unos a otros. Romanos 15:14, amonestarnos unos a otros, con lo que se refiere a aconsejarnos, a consolarnos unos a otros, con la intención de cambiar y levantar y animar nuestras vidas. Amén. Santiago 5:16, orad unos por otros, confesaos unos a otros vuestros pecados y orad los unos por los otros. Amén. En estos versos, querido hermano y hermana, vemos acciones en que la iglesia está involucrada. La iglesia está involucrada, no tú sola en tu casa, no tú solo en tu casa, la iglesia involucrada. La frase unos a otros nos habla de que es en ese conjunto, pero también nos habla de que cada creyente está involucrado de manera individual en la obra de Dios y está desarrollando sus capacidades en la iglesia. El más alto llamado de todo creyente es el amor, y el amor se demuestra a los demás. Nunca jamás puedes demostrar amor solo. Tú, si estuvieras en una isla, sola o solo, ¿a quién podrías amar? ¿O quién te podría amar a ti? ¿A quién podrías perdonar? ¿O quién te podría perdonar a ti? ¿Quién podrías aconsejar? ¿Quién podría aconsejarte a ti? Por eso, cuando la palabra de Dios nos habla a la comunidad, al conjunto, a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Amén. El Señor dice que cuando crea todas las cosas, los cielos, la tierra, los animales, etcétera, etcétera, y Él vio que todo era bueno y que todo lo que había creado era bueno. Y dice que Él crea al hombre y forma al hombre y lo crea y lo levanta. Y dice que lo mira y dice: todo es bueno, pero vio una cosa que no era buena, que el hombre estaba solo. La soledad no es buena. Dios no nos ha creado para estar solos.
Dios no nos ha creado para estar de manera individual en nuestra casa, nuestra forma, nuestro individualismo, nuestro egoísmo, nuestro egocentrismo. Eso es algo de este mundo y es algo, hermano, permíteme que te lo diga, satánico, porque lo que hace es dividir y cuando se divide, se vence. El Señor nos ha llamado a ser uno, un solo cuerpo, aunque seamos muchos los miembros. Amén. Pero ¿cómo vamos a amar cuando estamos solos? ¿Cómo vamos a amar cuando estamos solos? Nadie que viva en soledad puede demostrar su amor. Y voy acabando con esta pincelada que quiero que ahora estés ahí atento diciendo ¿qué viene ahora? Mira, cuando Pablo nos habla sobre el amor, que todos conocéis en 1 Corintios capítulo 13, cuando él habla de esa preeminencia, de ese amor puro, ágape, acaba diciendo en el verso 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Pero el mayor de ellos es el amor. Y yo quiero que tú hagas una pincelada a vuelo de pájaro en el texto que hemos leído de Hebreos. En el texto que hemos leído de Hebreos, a vuelo de pájaro. Mira el verso 22. Dice, verso 22, a vuelo de pájaro, tenga ahí la palabra. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre ¿de qué? De fe. Pablo decía, fe, esperanza y amor. ¿El mayor de ellos? Verso 22, ahí está hablando de la fe. Pero mira lo que dice el verso 23. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión ¿de qué? Ya está ahí la esperanza. Y ahora en el verso 24 nos encontramos el amor. Amén. Aleluya. Oh, aleluya. Quizás no te has percatado de esto, pero te lo digo. Se habla de la fe, se habla de la esperanza y se habla del amor. Pero cuidado. A ninguno le dice, consideraos y estimularos a la fe o a la esperanza. No, no, porque tú puedes vivir tu fe de manera individual. Tu misma fe no es la mía. Tú puedes vivir tu esperanza, tienes más esperanza que yo, vivir tu esperanza de manera individual. Y yo mi esperanza. Pero el amor no se puede vivir de manera individual. Es lo único que no se puede vivir de manera individual. Porque para vivir el amor lo tenemos que demostrar. Amén. La fe la tienes que vivir, la esperanza igual. Pero aquí la palabra de Dios dice, nos debemos de estimular, de animar, de avivar a amarnos. Querida iglesia, el resultado de amarnos es servirnos unos a otros. La clave es servirnos unos a otros. El amor es acción y esta acción es la ayuda mutua en la comunidad, dentro y fuera de la comunidad. Cuando la palabra ya nos revela de lo que va a ocurrir aquí, por eso incluye el tema del amor. Mira, cuando la palabra de Dios, el autor, aquí el texto que hemos leído, dice, y considerémonos unos a otros para estimular al amor las buenas obras. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Es decir, no crea que esto de no congregarse es ahora del siglo XXI. Esto ya en los primeros siglos ya estaba. Ya había creyentes que no se querían reunir, que no querían ir al culto, que no se querían reunir, que no querían ir a las reuniones y faltaban a las reuniones, no se querían congregar. No crea que eso es ahora, no, eso ya viene de hace siglos, desde que comenzó esta bendita obra. No querían congregarse, dejaban de congregarse. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Consideremos, vamos a estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Hermanos, cuando la palabra
ya nos revela de la falta de asistencia a los cultos en este tiempo. Este versículo 25 ya se había convertido, dice, en una costumbre. En una costumbre. La cuestión es que cuando tú abandonas un lugar, ojo, y quiero decirte algo, la iglesia no es un lugar. Hemos dicho, ¿no?, que somos. Cuando tú abandonas a la iglesia, es decir, a las personas, que es la iglesia, a las personas, ¿qué es lo que estás diciendo? Que es por falta de amor. Por eso, la palabra de Dios dice, considerémonos, estimulemos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque la falta de amor va a hacer que tú no le des importancia, que tú no consideres, que ni estimules, ni te dejes estimular y te vayas. No es que te vayas, sino que dejes de congregarte. Dejar de congregarse aquí no es ir a otra iglesia, ¿eh? No, vas a otra iglesia, gloria a Dios. Aquí hay hermanos que incluso yo los envío a otros lugares. Digo, no, hermano, vives allí, reúnete allí. Es decir, no hay problema. Cuando habla de no congregarse, es de no reunirse. Hermanos o hermanas que pasan, como hemos dicho al principio, semanas y meses y no les dan importancia a la reunión, dejas de congregarte, lo tienes por costumbre y eso es por falta de amor. Porque cuando tú te vas, no te vas de un lugar, te vas del cuerpo de Cristo, de las personas. Tú no abandonas el lugar, tú abandonas la iglesia y la iglesia somos. Y cuando yo te abandono a ti es porque no te amo. Cuando tú me abandonas a mí es porque no me amas. Por eso, hermanos, cuando vemos a hermanos por aquí, por allí, que no se reúnen, ¡ay, el hermano pobrecito! Bien, pobrecito, entre comillas, ¿eh? Porque ten cuidado, que se ha ido por falta de amor. Porque quien ama no abandona. Un hombre que ama no abandona a su mujer. Una madre que ama a sus hijos no abandona a sus hijos. No se abandona ni a un perro cuando tú lo amas. Lo abandonas si no lo amas. Por eso el autor de Hebreos quiere revelar este tremendo mensaje, sencillo, común, pero espiritual de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque necesita la iglesia entender ¿qué es la iglesia? Y la iglesia necesita entender que nos tenemos que considerar los unos a los otros, que somos hijos e hijas de Dios y que necesitamos el estímulo de los hermanos y las hermanas y que necesitamos ese estímulo en el amor, porque el amor lo que va a traer en nosotros va a hacer fruto y cuando amamos no dejamos de congregarnos. Bendito sea el Señor. Amén. Hace tiempo, años, vi un texto sin criticar de manera constructiva, ¿no? Alguien que predicaba de este texto a la congregación porque tenéis que... Y le daba tantas vueltas, pero no iba al meollo. Yo lo vi y dije, Señor, perdona, pero este pastor está perdido. Está perdido. Porque muchas veces se coge este texto para decir, para inquirir, No. La cuestión es que tú te tienes que animar, es que tú te tienes que alentar en el amor. En el amor. En el amor. La fe, la esperanza, pero el mayor es el amor. Y cuando tú amas al Señor, pero cuando tú amas, cumples aquello que dijo el Señor. Amaos los unos a los otros. Y cuando tú amas la iglesia, cuando tú amas la iglesia, tú estás en la iglesia. Tú no abandonas la iglesia. Tú quieres estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque amas.
Y como amas, quieres estar. Yo estoy con mi mujer, cada día la amo más. Llevo ya 42 años. Y sigo con ella porque la amo. Bendito sea el Señor. Esta noche tengo un regalo seguro. Y tú también, Marco, sé que tú ahí estás porque amas mucho. ¿Y qué decirte a ti, Juan? O tú, Pepe, ¿eh? Hermanos, hermanas, quiero que estéis un momento, que pienses en esto, porque esto es algo profundo que quiero que te lleves en tu corazón en esta mañana. Y que el Espíritu te lo lleve a ese lugar de tu corazón, que yo sé que tú lo necesitas. Yo sé que aquí hay hermanos, hermanas, que necesitan esta sencilla palabra, pero que la necesitan, porque últimamente la Iglesia se ve como que algo que superficial, que no tiene importancia, que no le damos importancia. No, cuidado. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y que, querido hermano y hermana, hay algo tan precioso y tan de Dios, y no hay más precioso y más de Dios que la Iglesia que se ama, que la Iglesia que se considera y que se estimula al amor, porque el amor va a hacer que tú y yo obremos, y por ese amor y por esa obra no vamos a dejar de congregarnos para la gloria del Señor. Ese es el secreto de este texto. Vas a oír un montón de predicaciones, yo las he oído diciéndote un montón de cuestiones, pero el secreto bíblico teológico de este mensaje, corto, sencillo: el amor. El amor. Enciende tu corazón con la llama del amor. Estimula a tu hermano, considera a tu hermano, ayuda a tu hermano. Tu hermano no es más que tú no eres más que tu hermano no es más pecador que tú no eres más pecador que tu hermano. No señales, no juzgues, ayúdalo, acompáñalo, dale la mano, no lo hieras, ámalo. Cubre los pecados de tu hermano, porque el amor cubre los pecados de tu hermano. Cubre los pecados de tu hermano. Seguramente que si tú eres un papá o una mamá, no te gusta que te hablen de los pecados de tus hijos ni de tus hijas. No hable de los pecados de tus hermanos ni de tus hermanas. Cúbrelo, porque el amor cubre multitud de pecados. No lo publique, ámalo. Amén. Estimúlalo, aliéntalo al amor. Y seguramente aquellos que empecemos a tener esta palabra en nuestro corazón y el Espíritu nos la recuerde, no vamos a dejar de congregarnos. No va a pasar ni una semana, sino que vamos a estar pendientes de la reunión, pendiente de la iglesia, pendiente de mi hermano, pendiente de mi hermana. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios fluye en mi corazón y el amor de Dios fluye en mi corazón para dar lo que tengo que dar, para cumplir lo que el Dios me dice. Amén, hermanos. Exhorta, aconseja, estimula, alienta, anima, aviva el amor y a congregarse, porque esta es la voluntad del Señor, como dice ya el texto, porque el día del Señor cada día está más cerca, cada día está más cerca el día del Señor. Al principio dije una frase que era de que el amor traía buenas consecuencias, y es cierto, hay consecuencias. Cuando mostramos y nos estimulamos al amor, se sirve y se da lugar a las buenas obras, y no dejamos de congregarnos. Amén, hermanos. Amén. Ahora vamos a orar un momento, pero mira, yo quiero que tú hagas una cosa, que te pongas de pie un momentito, por favor. Vamos a hacer un ejercicio. Yo sé que esto no es ninguna clave matemática, ni mucho menos, ¿no? Ni mucho menos. Pero yo quiero que
que en esta mañana, antes de tomar la Santa Cena, nos abracemos. Nos abracemos. Nos abracemos. Como hermano, como hermana, nos abracemos y nos demos una palabra. Y nos demos una palabra de cariño, de ánimo, de aliento. Nos abracemos. Y si tú le tienes, no sé, algo, alguna cosa con algún hermano, alguna hermana, se lo diga en el oído: hermana, perdóname, hermano, te amo, necesitas mi ayuda, ayúdame. Vamos a poner en práctica esta palabra. Vamos a abrazarnos en esta mañana. Vamos a hacer carne un poquito esta palabra en esta mañana. Somos familia, somos hermanos, hermanas. Vamos a abrazarnos en esta mañana y vamos a alentarnos, a estimularnos al amor, a las buenas obras, porque seguramente si andamos así, vamos a estar firmes a los pies de Cristo. Amén. Amén.